Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy voy a explicaros pues un evento que ha salido ahora de la Acción de Gracias que seguro que muchos de vosotros seguís haciendo mal porque es como se ha hecho todo el tiempo hasta que pues se ha encontrado cuál es la forma más óptima de ir a hacerlo. Y bueno, del evento que os estoy hablando es este de por aquí, se llama Festín de Acción de Gracias y bueno, normalmente lo que hace mucha gente es venir aquí, cocina el plato y después llega aquí y le da a entregar pues para completar estas entregas que hay por aquí cada día. Esto va a ir cambiando, cada día van a ser diferentes platos, diferentes números lo que tenemos que entregar y pues simplemente te dan estas recompensas de por aquí, te dan una hora de aceleraciones, un poquito de recursos y poca cosa más. Y si lo estáis haciendo de esta manera, lo estáis haciendo mal. Lo que tenéis que hacer es veniros aquí y darle a canjear, ir entregando todos los platos a la gente que les vaya solicitando. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Cuando los están reclamando, te van a estar dando estas cositas de por aquí y te dan un regalo de regreso de Acción de Gracias. Yo ya he ido reclamando unos cuantos y bueno, tengo pues por aquí bastantes. Ahora les vamos a abrir para que veáis qué dan. Y es que dan, entre otras de las cosas, dan bastantes materiales y os puede servir bastante mejor que un poquito de recursos que mandáis una vez a recolectar y ya les tenéis. Son estos cofres de por aquí. Yo no les he ido abriendo de las otras veces, pero bueno, vamos a abrir ahora 10 para que veáis qué es lo que dan. Aquí, de 10 cofres que he abierto, hemos conseguido 16 materiales normales, grises y 5 verdes. Además, también hemos conseguido bastantes minutos de aceleración. Entonces, hemos conseguido 10, que más o menos sería, pues a lo mejor un menú de estos de los grandes. Y por 10 habéis visto que hemos conseguido más minutos de aceleración. Recursos no, pero en vez de conseguir estos recursos, hemos estado consiguiendo lo que serían bastantes materiales. Entonces, si decís qué renta más conseguir pues 1,5 millones a lo mejor de recursos o conseguirte pues 20 materiales grises, pues la respuesta es bastante clara y es pues conseguir materiales. Simplemente tenéis que ir dándole aquí a cancelar y ir mandando pues todos los platos que pues tengáis. Y algunos me diréis, pero oye, si llega al final del día, ¿qué pasa si tengo aquí platos que me están sobrando? Pues aplicáis con vuestra granja la principal y como os pone aquí, podéis solicitar 10. Entonces, yo ahora mismo tengo pues por aquí para hacer pues 18. Aplicaría con 2 granjas, me vendría con 2 granjas a la principal y les donaría absolutamente todo lo que me haya sobrado, se lo donaría a las granjas y luego con las granjas pues ya sí que se irían entregando aquí. Además, al meter las granjas a la principal estaríamos contribuyendo a ir aumentando el festín de Acción de Gracias y podríamos llegar hasta este de por aquí, que lo más interesante que nos da aquí es que nos da 3 de moneditas de estas para el evento de Esmeralda y también nos da pues más horas de aceleración, nos da 3 horas de aceleración. Entonces ya sabéis, empezar a hacer correctamente este evento es un error que muchos estáis cometiendo, seguramente todavía, que es mandar después de cocinarlos, darle a entregar simplemente pues para completar estas misiones de por aquí. Pero como ya habéis visto, no renta para absolutamente nada. Entonces, vamos dando por aquí y ya está. También lo que tenéis que hacer es solicitar en función de los pedidos que os vayan haciendo, vais solicitando. O pues preguntáis, oye, ¿de qué platos os sobran? Lo preguntáis en la alianza y después le dais a entregar, le dais a solicitar ese plato que le sobre y pues lo vais a entregar. Si podéis pedir para completar alguno de estos, podéis pedir, por ejemplo, el más barato. Puré de papas, pedís 6 y así os aseguráis que lo vais a completar. Y el resto lo ponéis en algunos aleatorios, pues para ir ayudando un poquito más a lo que sería este festín. Si unís las granjas, también contribuís bastante a este festín y pues simplemente con solicitar hasta que hayáis entregado todos vuestros platos o hacer solicitar a lo que los que tengan gente de vuestra alianza para que vayan consiguiendo también sus materiales, pues así vais llenando vosotros lo que sería este festín de Acción de Gracias. Y si os falta, simplemente con lo que vayáis haciendo diariamente en las granjas, que básicamente es reclamar estas tropas, comprar aquí en la estación de mensajería, ir a recolectar un poquito y demás, pues os va a salir los, los materiales que os hacen falta para crear los platos. ¿Dónde podéis ver? Porque antes sí que salía un poquito más fácil
donde se podía ver de dónde se obtenían cada cosa. Cuando lo dais aquí a cocinar, si os fijáis, aquí os pone qué necesita cada uno de los platos para hacerlos. Y si nos vamos aquí a origen, nos dice cuántos podéis conseguir de cada uno de ellos. A mí el que me suele tardar un poquito más es el de estación de mensajería, pero el resto, ayudar a los aliados, matar bárbaros, recolectar recursos en la ciudad, hacer fuertes bárbaros o pues hacer unidades o recolectar recursos en mapas, se suelen hacer muy muy fácil. Entonces vais a poder completar pues lo que sería todos los platos bastante fácil, hacer todos los que podáis y después donarles, uniendo pues cuentas granja. Le dais aquí a cocinar, yo ahora tendría pues para hacer purés de papas, les crafteo todos y listo. Y según vayan pidiendo la gente, pues les voy a ir dando a donar para conseguir pues eso, los botines extra para conseguir esos materiales. Y bueno, como último comentario os voy a hablar un poquito de este evento de por aquí. Yo ahora mismo ya he hecho todas las tiradas, pero aquí normalmente lo único que tenéis que hacer es comprar las tiradas gratis que os salen por aquí. Si no me equivoco, son 10 tiradas gratis y lo que vais a hacer es conseguir estas 45 tiradas por 10 esculturas de comandantes legendarios de forma muy, 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 muy barata, con lo cual es un evento que está bastante bien. Únicamente si nos paramos aquí, siendo free to play, nos paramos aquí y conseguimos estas 10 esculturas legendarias de los comandantes. Conseguir todos es un poquito más difícil. A mí solo me ha salido en estas 37 tiradas que he hecho, me han salido únicamente pues este de por aquí, el cofre de plano de elección. La vez anterior me salieron en las 30 y pico tiradas, me salieron 2. Entonces sí que me merecía más la pena gastar un poquito de estas gemas en estas 30 tiradas y pues ir completando el resto. Lo completé todos, me parece que en unas 50 y algunas tiradas, con lo cual me salió bastante bien de precio, ya que tenía aquí 2000 gemas y otras 2000 gemas por aquí de lo que serían los temas, con lo cual tenía 4000 gemas y si nos miramos por aquí pues son bastantes tiradas. Entonces, pues bueno, básicamente estas son mis dos recomendaciones en los dos eventos. Estas monedas se consiguen bastante fácil en todos los eventos. Aquí pues podéis comprarlas por paquetes, que bueno, siendo free to play no lo vais a poder hacer. Por gemas se obtiene también de colección de esmeralda o en estas ruinas y en el evento de invitación cordial. Estos dos de aquí son los eventos en los que se pueden obtener gratis. Este evento también te van a dar, en la colección de esmeralda, te van a dar muchísimas simplemente por completar estas misiones. No es necesario que completéis todas. Como veis, a mí todavía me faltan algunas y ya he llegado a conseguir estas de por aquí. Con lo cual esto también lo podéis hacer en las granjas y en la granja también os va a servir por si tenéis bastante suerte que completéis y consigáis este plano de por aquí o incluso 2000 gemas o 3 días de aceleración que vienen también bastante bien. Entonces, este evento yo he visto que hay mucha gente que le critica, pero para mí está bastante bien si lo hacemos de forma gratis. Si luego ya tenéis un poquito de suerte y os salen todos, os vais a llevar bastantes esculturas y bastantes materiales por un precio muy bajo. Sí que es cierto que si os salen pues los recursos, las llaves o las estrellitas, o incluso esto de por aquí no es muy útil, pero bueno, como digo, es un evento que es gratis, así que no os tenéis que preocuparos demasiado por ello. Así que nada, lo más principal de este vídeo es que completéis correctamente lo que sería el evento de acción de gracias y que vayáis entregando planos a vuestros aliados en lugar de estar entregándolas aquí. Así que nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, un vídeo un poquito más cortito. Espero que os haya servido y que empecéis a completar este evento del festín de acción de gracias de forma correcta. Nos vemos en el próximo vídeo.